Imagina por un momento el final de un largo día. Por fin has llegado a casa después de lo que parecen interminables horas de trabajo. Estás un poco desorientado y te hundes en el sofá y enciendes la televisión. ¿Qué ocurre a continuación? Si eres como la mayoría de la gente, acabas en Netflix o en alguna otra plataforma de streaming, hojeando un programa tras otro, una película tras otra, luchando por decidirte por algo. A este tipo de conducta se le conoce como el modo de navegación infinita. Y aunque no lo creas, es uno de los principales problemas, tanto a nivel personal como social, que hay actualmente, ya que determina de forma indirecta nuestro nivel de satisfacción, tanto en la sociedad como en la vida misma. Por lo que si quieres saber cómo contrarrestar el modo de navegación infinita, eligiendo el compromiso en su lugar, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de este fenómeno que está ocurriendo actualmente, es decir, cada vez se manifiesta más sobre cómo nuestra vida muchas veces parece carecer de sentido, nos sentimos de alguna manera más insatisfechos, las cosas no nos saben, sin embargo, hay algo que sucede que es cada vez tenemos mayores opciones, las cosas se nos dan de una manera más sencilla, más rápida y en lugar de hacernos sentir mejor, pues tiene el efecto contrario. Y para entender mejor esto nos vamos a apoyar del libro dedicado de su autor Pete Davis, un libro que defiende el compromiso en una época de navegación infinita. Basado en el discurso de graduación del autor en la Facultad de Derecho de Harvard, A Counter-Culture of Commitment, que explora cómo el hecho de mantener nuestras opciones abiertas crea tensión interna y por qué el compromiso es la solución. Te pido que tengas mente abierta y sobre todo seas ecléctico en esta información porque realmente está afectando nuestro nivel de satisfacción personal. De hecho, el autor dice que sintió tanta curiosidad por este interminable trasiego, es decir, cuando nosotros estamos perdiendo demasiado tiempo validando nuestras opciones, que decidió profundizar un poco más en este fenómeno, lo que dio lugar a este libro. Y menciona que cuando nos sentamos y pasamos más tiempo hojeando nuestras opciones que viendo realmente algo, estamos atrapados en lo que él llama el modo de navegación infinita. Para que lo entiendas más simple, un efecto de todo esto es cuando tú vas a relajarte y en lugar de disfrutar de una película, por decirte algo, simplemente estás recorriendo las opciones una y otra vez, pero al final pasa el tiempo y no te decides por algo. ¿Ok? Esto se repite a lo largo de la vida en diferentes ámbitos. Es por esto que muchas veces sentimos que no estamos concretando cosas y nuestra vida pues de alguna manera empieza a carecer de sentido. En este análisis vamos a explorar lo que es este modo de navegación infinita, cómo se relaciona con nuestras vidas, cómo hemos llegado hasta este punto y cómo la gente está empezando a dejarlo a través de lo que el autor llama contracultura del compromiso. En este análisis vas a aprender cuáles son las ventajas y desventajas del modo de navegación infinita, cómo cambiar a la alternativa, es decir, el compromiso, y cómo puedes convertirte tú también en un héroe de largo recorrido. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en mayo del año 2021 y como te dije inicialmente, su autor es Pete Davis, quien es un activista cívico de Falls Church, Virginia, trabaja en proyectos destinados a profundizar en la democracia y la solidaridad estadounidenses. Pete es cofundador de la Democracy Policy Network, una organización de política estatal centrada en plantear ideas que profundicen la democracia. En 2015 cofundó Gateway, una empresa que ofrece escapadas sencillas y desconectadas a pequeñas cabañas fuera de las grandes ciudades. Su discurso de graduación de la Facultad de Derecho de Harvard, como te dije, A Counter-Culture of Commitment, ha sido vista más de 30 millones de veces y nos ayuda a entender este punto central y cómo el compromiso que muchas veces tratamos de evitar puede ser la respuesta al sentido que estamos
buscando. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Para este análisis en particular, como este libro es más una reflexión sobre el sentido del compromiso y cómo es que nosotros podemos incorporar a nuestra vida para disfrutar de sus bondades, vamos a llevarlo más como si se tratase de un manifiesto. Entonces vamos a explorar lo que se refiere a cada punto y al final, una vez que terminemos cada uno de ellos, vamos a reforzar las ideas principales. Entonces, el punto número 1 dice: el modo de navegación infinita tiene sus ventajas, pero también viene con el dolor. Menciona, modo de navegación infinita, no comprometerse a algo, mantener nuestras opciones abiertas, es la característica que define a los tiempos modernos. Zygmunt Bauman, el filósofo polaco, acuñó un gran término para esto: modernidad líquida. Según él, al no querer comprometernos con una identidad, un lugar o una comunidad, nos mantenemos en un estado líquido y nuestro mundo también sigue siendo líquido. Ya no podemos confiar en tener un trabajo para toda la vida. No podemos confiar en grupos, instituciones, ideas o causas. No podemos confiar en ellos y ellos no pueden confiar en nosotros. Todo es líquido. Uno se pregunta si todas las opciones, entre comillas, son realmente tan buenas. Preguntas como si tal vez es mejor comprometerse en lo que se pueda, por ejemplo, quedar con tus amigos todos los jueves sin importar qué o quiénes se presenten. Pero antes de llegar a los argumentos en contra del modo de navegación infinita, deberíamos tomarnos unos momentos para reconocer sus ventajas. Por ejemplo, su flexibilidad. Nuestras decisiones tienen menos consecuencias porque siempre podemos cambiar de opinión sobre algo y volver al modo de navegación. Esta flexibilidad, sobre todo cuando somos jóvenes, nos permite explorarnos a nosotros mismos y descubrir quiénes somos realmente y qué queremos hacer. Luego está la autenticidad. Thomas Merton, monje trapense y místico estadounidense, escribió sobre lo que él llamaba el falso yo, la persona que crees que quieres ser, la que crees que complacerá a tus padres, a tu pareja o al grupo de moda al que quieres unirte. Navegar te permite desprenderte de ese falso yo y encontrar el auténtico, el real. Y la navegación también nos aporta novedad. Es innegable la emoción que sentimos cuando probamos algo nuevo. Hoy en día la facilidad para viajar nos ofrece más oportunidades de novedad, la posibilidad de visitar nuevas tierras, descubrir nuevas culturas y conocer nuevas personas que en cualquier otro momento del pasado. E Internet, bueno, eso acaba de abrir todo un nuevo mundo de novedades. La última década incluso ha dado lugar a dos términos para describir esta necesidad de lo nuevo: YOLO y FOMO. YOLO por sus siglas en inglés, que significa You Only Live Once, es decir, solo vives una vez, nos recuerda que solo tenemos una vida para empaparnos de todas las novedades que hay, mientras que FOMO, por sus siglas en inglés de Fear of Missing Out, miedo a perderse algo, nos persigue si no aprovechamos al máximo esa única vida. Y esto nos lleva a las desventajas del modo de navegación infinita. Cuando pasas el punto de exploración positiva, es probable que te encuentres con la parálisis, la anomia y la superficialidad. En La paradoja de la elección, el psicólogo Barry Schwartz habla de cómo en nuestra vida cotidiana tenemos que elegir los detalles de todo: lo que comemos, lo que nos ponemos, incluso el color de la caja de plástico en la que guardamos las obras. Como resultado de nuestras infinitas opciones, cada vez estamos más insatisfechos con nuestras elecciones y cada vez tenemos menos confianza en comprometernos con algo. Schwartz sostiene que sin opciones nuestra vida podría volverse insoportable. Sin embargo, por el contrario, afirma que un exceso de opciones ya no nos libera, sino que nos debilita. En pocas palabras, todas estas opciones pueden paralizar nuestra toma de decisiones.
En la década de 1890, el sociólogo Emily Durkheim describió que algunas personas que se suicidaban experimentaban un conjunto específico de sentimientos, que denominó anomia. Estos sentimientos provienen de la desesperación por la ausencia de leyes o normas, lo que deja a las personas sin orientación sobre cómo actuar o en qué creer, así como sin comunidad. El modo de navegación infinita puede conducir a sentimientos similares. No tenemos conexiones y nadie establece expectativas para nosotros. El autor sugiere que podemos volvernos demasiado fríos con nuestras tareas, nuestros proyectos, nuestros trabajos, y puede que queramos que nuestra pareja o nuestros compañeros de piso también sean fríos, pero en realidad necesitamos que nos den un empujón para lavar los platos o sacar la basura. Necesitamos personas que se preocupen por nosotros y por lo que hacemos. Necesitamos calor, un sentido de auténtica comunidad, expectativas y aspiraciones. Estas cosas nos dan sentido. Cuando nos comprometemos con algo, puede que nos perdamos la última novedad, pero al no comprometernos, nos perdemos definitivamente la alegría que sintiéramos con una experiencia a la que nos apegamos y a la que dedicamos nuestra atención, ya sea durante 10 años o solo 10 minutos. En última instancia, la novedad puede dejarnos con una sensación de superficialidad. Pasamos rápidamente de una cosa a otra para distraernos de la superficialidad. Lo que realmente necesitamos es movernos lentamente y redescubrir la profundidad. El problema es que queremos los placeres del modo de navegación infinita, es decir, la flexibilidad, la autenticidad y la novedad, sin los dolores de la parálisis, la anomia y la superficialidad. Por supuesto, esta tensión no es nada nuevo. Ha existido en todas las épocas, lugares y culturas. Lo que sí es nuevo es la explosión de opciones en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Hace 100 años, gran parte de nuestra vida estaba gobernada por nosotros, donde vivíamos, a quienes conocíamos, nuestras comunidades, la variedad de vida que encontrábamos, quizás incluso nuestros trabajos y con quienes nos casábamos. Las opciones eran limitadas, no era posible mantener nuestras opciones abiertas. Ahora tenemos la libertad de ir a cualquier sitio y ver cualquier cosa, pero hemos descubierto que la liberación no es suficiente. También necesitamos dedicación, necesitamos ser libres, pero libres para hacer algo. Puede que nos hayamos liberado de nuestros compromisos involuntarios, pero nos estamos viendo incapaces de asumir los voluntarios. Mantenemos nuestra modernidad líquida en todo lo que hacemos, nuestros trabajos, nuestras relaciones, cómo consumimos y nos movemos y nuestro comportamiento. Nos fundimos, pero no conseguimos volver a ser sólidos. Anhelamos una vida más sólida. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto y cómo encontrar un mejor equilibrio? Y eso es lo que vamos a revisar en los puntos que vienen. Sin embargo, quiero que te quede claro todo lo que el autor manifiesta en este primer punto, que se resume en este concepto de mantenernos en este estado líquido, la modernidad líquida. Este estado donde estamos nosotros, el modo de navegación infinita. No nos comprometemos a algo, tenemos muchísimas opciones, podemos cambiar una cosa a otra. Sin embargo, si analizas los niveles de satisfacción de las personas, te vas a dar cuenta que independientemente de la cantidad de opciones que tienen, su vida muchas veces carece de sentido. Incluso hay una relación proporcional. Entre más opciones tienes, posiblemente más insatisfecho te sientes. Y esto es importante porque al final el mundo tiende a darnos cada vez más opciones a mayor velocidad con menos esfuerzo. Imagínate lo que puede suceder en los años que vienen si es que este patrón se sigue repitiendo y sobre todo se sigue fortaleciendo. Si te das cuenta, aquí nosotros tenemos que empezar a replantear cómo es que actuamos en nuestra vida y si realmente nos comprometemos hacia las cosas. Menciona algo que es crítico, que en lo personal quiero reforzar, que es el hecho de la novedad. Es decir, cuando tenemos muchas opciones, pues esto genera dopamina en nuestro cerebro y simplemente nos encanta el hecho de saber que hay algo nuevo.
Sin embargo, cuando no nos comprometemos, pues no estamos pagando el precio sobre lo que vendría siendo la experiencia en sí misma. Y entonces, si bien tenemos este concepto de opciones, pero a la vez se vuelve algo superficial y acaba afectándonos más en relación a los beneficios que puede ofrecer. Es por esto que el modo de la navegación infinita es tan atractiva. Nos da flexibilidad, nos da autenticidad y nos da novedad. Sin embargo, si no somos conscientes de ello, nos genera los sentimientos adversos, que son la parálisis, la anomia y la superficialidad, que en última instancia es lo que conlleva a que la vida no sepa, en pocas palabras, a tener esta carencia de sentido y entonces pues caemos en depresión, caemos en otro tipo de problemas y no nos encontramos. Algo importante, sí, es verdad, buscamos la libertad, eso es cierto. Sin embargo, también necesitamos la dedicación. Es decir, necesitamos ser libres o al menos sentirnos libres, pero para hacer algo que sea importante, al menos para nosotros y para nuestra causa. Ese es el reto, identificarlo y entonces estar dispuestos a pagar el precio. En los siguientes puntos vamos a revisar más sobre este tipo de cuestiones y también cuál sería el plan de acción que podríamos empezar a ejecutar. Por ahora quiero que tengas presente la enseñanza de este primer punto. El modo de navegación infinita tiene sus ventajas, pero también viene con el dolor. Pasamos al punto 2 que nos habla del largo plazo y la contracultura. El punto 2 dice, no hace falta ser un cazadragones para convertirse en un héroe de la contracultura. En la víspera del Año Nuevo de 1863, miles de abolicionistas se reunieron en el Boston Music Hall para celebrar que a medianoche entraría en vigor la proclamación de emancipación. Tras una angustiosa espera, la proclamación de Lincoln llegó y fue leída en voz alta. Ordeno y declaro que todas las personas mantenidas como esclavos, a partir de ahora, serán libres. No se trataba de un único momento decisivo en la historia, sino de la culminación de muchos años de trabajo. La multitud estaba llena de caras conocidas, escritores, oradores y organizadores que hoy conocemos por el papel que desempeñaron en la abolición de la esclavitud. Personas como Harriet Beecher Stowe, Ralph Waldo Emerson, William Lloyd Garrison, por mencionarte algunos. Justo al final de la manzana, en la iglesia bautista del templo de Tremont, otros abolicionistas como Frederick Douglass también celebraban este hito en la historia de Estados Unidos. Cada uno de ellos y muchos otros habían trabajado para llegar a este momento durante décadas. Estas personas se dedicaron a trabajar a largo plazo. Demuestran claramente que el compromiso y el trabajo duro pueden dar sus frutos. Ellos y otros como ellos nos dan la esperanza de que si nos dedicamos a los problemas de hoy, nosotros también podemos convertirnos en lo que el autor Pete Davis llama héroes de largo recorrido. La mayoría de las veces pensamos que convertirse en un héroe requiere un gran gesto noble, un momento de lucha contra los dragones de Hollywood, pero en realidad ser un verdadero héroe y crear un cambio real lleva tiempo, a veces mucho tiempo, y los verdaderos dragones que nos impiden comprometernos son nuestros miedos al arrepentimiento, a la asociación y a perdernos algo. Los héroes de largo recorrido han superado esos miedos, se han comprometido con algo y han marcado la diferencia durante un largo periodo de tiempo. Puede que pienses, bueno, yo no soy un cruzado de los derechos civiles, ni un cazador de dragones, así que, ¿cómo encajo en esto? La buena noticia es que ninguno de los dos es un requisito previo. Hagamos un rápido recorrido por algunos de los tipos de personas que componen esta contracultura del compromiso. Los ciudadanos normales, los patriotas, los constructores, los administradores, los artesanos y los compañeros que todos conocemos. Los ciudadanos se sienten responsables de la sociedad y la dirigen en una dirección que creen que será beneficiosa, como Evan Wolfson, que libró una batalla de 32 años por el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego están los patriotas, no del tipo nacionalista que ondea la bandera, sino de las personas que se comprometen con los lugares y las comunidades que viven en ellos.
En nuestro mundo moderno, muchas personas optan por trasladarse de un lugar a otro, pero también hay quienes prefieren quedarse y echar raíces. Ven cómo encajan las cosas, el clima, las plantas, los animales, las personas, los negocios, las tradiciones, y esto les permite resolver los problemas internos y mantener unidas las comunidades locales. Luego tenemos a los constructores, que ellos son los que crean cosas, tienen una visión y trabajan para hacerla realidad, como Irene Lee y sus hermanos, que abrieron May May Street Kitchen en Boston. Un año después abrieron un restaurante. En los años transcurridos, Lee ha sido aceptada como una veterana de la industria alimentaria. No todo el mundo puede ser constructor o reformista. El mundo también necesita administradores, gente que mantenga las cosas en marcha. Al fin y al cabo, la innovación no lo es todo. También hay que mantener las cosas. Piensa en la tecnología o en las infraestructuras de una ciudad, puentes, metros, carreteras. Piensa en los técnicos de hospitales y de informática. Y luego están nuestros sistemas sociales y jurídicos y las instituciones más pequeñas como los clubes y las asociaciones. El escritor Marty Mitchell escribió que la administración es una característica indispensable de una cultura próspera. Sin el equipo de mantenimiento, los administradores que mantienen las cosas vivas, todo se desmoronaría rápidamente. Se necesita tiempo para perfeccionar una habilidad o un oficio. Los artesanos también se dedican a ello a largo plazo. El panadero dedica años a dominar el pan perfecto. El guitarrista practica 10.000 horas antes de convertirse en un virtuoso. Los artesanos no solo practican sus habilidades, sino que siguen ejerciendo su oficio día tras día. Y por último, están los compañeros. Los compañeros se comprometen con otras personas y las acompañan durante toda su vida. No solo hablamos de relaciones románticas, sino también de los vínculos entre profesores y estudiantes, entre mentores y alumnos, entre pastores y congregantes. Los compañeros nos acompañan en las buenas y en las malas, nos ayudan a aprender y nos guían en la vida. El compañerismo es el compromiso por excelencia, quizá el más importante de todos. Entonces, si tú quieres lograr un cambio significativo, no se trata de generar algo abrupto, un giro de 180 grados simplemente porque una revelación te llegó, sino podemos empezar a incorporar este concepto de héroes de largo recorrido. Aquí un concepto central son los miedos. Las personas de alguna manera en su vida tienen miedos y esto los inhibe o los detiene en relación a lograr otro tipo de hazañas que les gustaría conseguir. Entre los miedos principales surgen los siguientes. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, está el miedo al arrepentimiento, está el miedo a la asociación y está el miedo a perdernos algo. Menciona que los héroes de largo recorrido son aquellos que han superado estos miedos y se han comprometido con algo y han marcado la diferencia durante un largo periodo de tiempo. ¿Y quiénes pueden ser estos héroes? Estos que existen en esta contracultura del compromiso, prácticamente cualquier persona, es decir, ciudadanos normales, patriotas, constructores, administradores, artesanos y en sí los compañeros que siempre forman parte de nuestra vida. Es importante que nosotros vayamos entendiendo que no se trata de una carrera de velocidad, sino más bien es un concepto de resistencia, es algo de largo plazo. Por eso la causa es tan importante. Como veremos más adelante, si la causa no es lo suficientemente fuerte, entonces al primer revés, al primer tropiezo, seguramente vamos a preferir lo que comentamos previamente, que es este modo de navegación infinita. No nos comprometemos a algo, pero seguimos perdiendo el tiempo y al final no concretamos algo. No olvides la enseñanza de este segundo punto. No hace falta ser un cazadragones para convertirse en un héroe de la contracultura. Es turno del punto 3 que nos habla de los miedos. El punto 3 dice, no dejes que los miedos al arrepentimiento, a la asociación y a perderte algo frenen tu compromiso. Entonces, si el compromiso no es tan difícil como pensamos, pregunta, ¿qué nos frena a todos? Como ya hemos dicho, es el miedo, pero por suerte hay formas de replantear nuestros miedos. En primer lugar, y tal vez el más obvio, está el miedo al arrepentimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pasamos los próximos 20 años comprometidos con algo
y nos levantamos una mañana lamentando no haber hecho otra cosa. El filósofo Roberto Unger sostiene que, aunque tenemos la capacidad de convertirnos en muchas cosas, debemos elegir un único camino por el bien de nuestro autodesarrollo. Al hacerlo, dice que tenemos que dejar de lado muchos aspectos de nuestra humanidad. Por eso nuestro miedo al arrepentimiento es tan fuerte. Para superarlo, debemos recordar que los compromisos no son necesariamente permanentes. Las cosas pueden no funcionar. E irónicamente, cuando somos conscientes de ello, es más probable que nos comprometamos en primer lugar. Por supuesto, hay que tomar una decisión y esa decisión puede ser paralizante. Al final, puede que tengas que seguir tu instinto, lo que dice tu corazón o un análisis racional. No hay un enfoque correcto o incorrecto en la toma de decisiones, pero una vez que hayas tomado la decisión, actúa. Si no lo haces, el miedo al arrepentimiento volverá a aparecer. En última instancia, el éxito de tu decisión dependerá menos de la decisión en sí misma y más de tu compromiso para llevarla a cabo. El compromiso a menudo significa adaptarse a las normas, necesidades y problemas de los demás. Y esto puede provocar ansiedad e incomodidad. Se manifiesta como un miedo a la asociación, un miedo a que nuestra propia identidad, reputación o control se vean amenazados por esa asociación. Imagina a una persona que afirma que no es de las que se casan. Lo que realmente está diciendo es que su identidad se vería amenazada por este tipo de compromiso. O piensa en los trabajadores que no se ven a sí mismos como personas que se quejan, por lo que no quieren afiliarse a un sindicato. Y en cuanto a la reputación, puede que no estemos dispuestos a comprometernos con una institución u organización si luego tenemos que defender no solo la institución, sino también su historia o su postura política. Si nos comprometemos, probablemente lo hagamos por los aspectos que nos gustan de esa institución, pero ¿qué pasa con las otras partes? Tal vez haya ceremonias, reglas, prácticas o cualquier otra cosa que no nos guste. Al final, también tenemos que renunciar a parte de nuestro control. Para superar estos miedos, hay que pensar de forma diferente. Tienes que verte a ti mismo como algo dinámico y orgánico, en lugar de estático y rígido. Cuando adoptas esta mentalidad, tu identidad y reputación no se ven amenazadas por otras personas e instituciones. Por el contrario, ayudan a crear un yo integrado que surge de tus compromisos, y formar parte de una comunidad unida te ofrece incluso el mayor control que se deriva de la fuerza de los números. ¿Te acuerdas de este concepto de YOLO, en el que solo vives una vez? Pues eso es lo que nos hace experimentar el tercer miedo, que viene siendo el FOMO, es decir, miedo a perderse algo. Después de todo, si solo tienes una vida, ¿por qué querrías quedarte atrapado en una reunión del comité local? Según el escritor Felix Biederman, hay dos cosas que nos hacen salir de la cama por la mañana: la novedad y el propósito. Queremos que ocurra algo nuevo o algo que nos dé un propósito. Para entender el FOMO, tenemos que comprender la división entre novedad y propósito. La búsqueda constante de novedades puede convertirse en un FOMO crónico, en un miedo a perderse las cosas. Tenemos que seguir encontrando nuevas experiencias para sentirnos vivos. Pero cuando tenemos un propósito en nuestras vidas, nos damos cuenta de que sin compromiso, lo que realmente nos perderíamos es la profundidad de la experiencia. Y vamos a reforzar las ideas centrales de este tercer punto, que toca estas fibras sensibles del miedo. Y lo resume en tres grandes: miedo al arrepentimiento, miedo a la asociación y miedo a perdernos algo. Es por esto que resulta tan difícil comprometerse. Quizá antes, al haber menos opciones, el compromiso digamos que no era opcional, sino más bien pues no teníamos otra alternativa. Sin embargo, ahora, con la gran cantidad de opciones que tenemos y sobre todo, como no queremos sentirnos vulnerables o no queremos fracasar a los ojos de los demás o queremos siempre cumplir expectativas,
pues mejor evitamos el compromiso. De esta forma evito el dolor en caso que las cosas no funcionen. Y este viene siendo el gran problema, y espero lo vayas captando, porque mucha gente vive su vida de esta forma, es decir, trato de evitar el compromiso de tal forma que no tengo que sufrir las consecuencias negativas de este compromiso, pero a la vez me estoy perdiendo de la profundidad de la experiencia, y es esta profundidad lo que le da sentido a la vida. En pocas palabras, el hecho de pagar el precio por las cosas que para mí son importantes es lo que le da propósito a lo que hago. Menciona por aquí el escritor Felix Biederman: hay dos cosas que nos hacen salir de la cama por la mañana: la novedad y el propósito. Si tú te mueves solo por la novedad, puedes caer en este problema, o en este miedo más bien, del FOMO, es decir, el miedo a perderse algo, y se vuelve algo crítico. No disfrutas ya lo que estás haciendo simplemente por estar buscando la nueva experiencia constantemente. A diferencia del propósito, que es: yo no estoy cambiando constantemente de gustos o de aficiones, o simplemente estoy tratando de comportarme al vaivén de las cosas, sino más bien tengo una brújula y una claridad de por qué hago las cosas. Sin embargo, recuerda, no es un sistema rígido, no es algo estático. Nosotros podemos cambiar, ajustar en relación a cómo las circunstancias vayan dándose, y también hacia nuestro propio sistema de valores. Pero es importante entender que no va a ser algo que vamos a estar cambiando constantemente en relación a los caprichos, simplemente porque la situación no pinta como nosotros nos gustaría. Espero que todo esto empiece a dar sentido y sobre todo mayor claridad sobre este fenómeno de la navegación infinita, por qué la gente cae tanto en esto y cómo representa uno de los graves problemas de la actualidad. No olvides la enseñanza de este punto número 3. No dejes que los miedos al arrepentimiento, a la asociación y a perderte algo frenen tu compromiso. Y con esto llegamos al cuarto y último punto de este análisis, que nos habla de los beneficios del compromiso. El punto 4 dice: elegir el compromiso en última instancia nos da la flexibilidad, la autenticidad y la novedad que deseamos sin las molestias. A veces necesitamos mantener nuestras opciones abiertas, pero vale la pena pensar: ¿qué pasaría si dejáramos todas nuestras opciones abiertas? Si siguiéramos navegando. Las pruebas están a nuestro alrededor. En primer lugar, está el abandono. Ya podemos ver comunidades en las que la vida pública y la participación se han reducido. La gente ya no conoce a sus vecinos. Las comunidades ya no se reúnen para resolver problemas e imaginar el futuro. En su lugar, son profesionales contratados los que dirigen la vida comunitaria. Ciudades enteras han sido abandonadas por corporaciones que mantienen sus opciones, abandonando las comunidades y dejando un desempleo masivo. A nivel planetario ocurre lo mismo. Cuando ya no nos comprometemos con nuestras propias comunidades, ¿cómo podemos esperar comprometernos con toda la Tierra para hacer, por ejemplo, frente a la crisis climática? Y sin comunidades, ¿qué pasa con nuestras identidades? Muchas personas se sienten ahora desarraigadas, sienten que ya no forman parte de una historia más amplia que abarca varias generaciones. Todo lo que podemos hacer es sobrevivir, buscar experiencias y disfrutar del camino. Sin raíces estamos aislados no solo del pasado, sino también del futuro. Sin embargo, podemos rechazar esta sombría cultura abierta de opciones, y al hacerlo nos unimos a una vibrante contracultura del compromiso. Es un lugar donde se valoran las cosas, donde las personas y no las empresas dirigen los negocios y se preocupan por sus trabajadores, sus clientes y sus comunidades. En última instancia, tenemos que decidir cómo queremos que sean nuestras sociedades. ¿Queremos una modernidad líquida en la que cada uno actúe por sí mismo, o queremos un mundo sólido con personas sólidas? Antes hemos hablado de que muchos de nosotros queremos los placeres del modo de navegación infinita sin los dolores. Volvamos a este pensamiento. El compromiso te salva de la parálisis de la elección a la que finalmente conduce la navegación. Al principio tomas una decisión difícil y luego las opciones posteriores se vuelven más fáciles. Comprometerse a algo tan sencillo como ir al club de lectura el primer domingo por la tarde de cada mes hace que sea más fácil decidir lo que harás cada primer domingo por la tarde a partir de entonces.
Cada pequeño acto de compromiso ahorra tu energía para las decisiones más importantes. Tus acciones y elecciones fluirán a partir de tus compromisos. Y cuando se trata de la autenticidad sin anomia, el simple hecho de comprometerse hace que ese compromiso sea en sí mismo auténtico. Cuando no estás de humor para tratar con tu amigo y todos sus problemas, pero lo haces de todos modos porque lo quieres, eso es la autenticidad personificada. Por último, el compromiso puede proporcionarte la novedad que todos buscamos, pero no la novedad superficial de la navegación, sino la novedad de la profundidad, que solo se consigue con el compromiso. Terminas ese maratón, horneas por fin tu pan favorito o entiendes exactamente de dónde viene tu amigo. Como dice el autor, la profundidad es la máxima novedad. Y aquí vale la pena reflexionar en las enseñanzas de este último punto. El autor nos invita a preguntarnos, ¿qué pasaría si nosotros dejamos nuestras opciones abiertas? Es decir, si vivimos en torno a estas opciones y simplemente no nos comprometemos. El primer efecto de vivir de esta manera viene siendo el abandono hacia las cosas que nos rodean, en pocas palabras, hacia nuestra comunidad, hacia nuestro trabajo, hacia aquellos elementos que están o que forman parte de nuestro entorno. Simplemente, ¿por qué? Porque resulta sencillo, es decir, si no hago algo, tengo otra opción y simplemente me muevo. Es como esta cuestión del objeto brillante. Sin embargo, el problema con esto es que al final nos sentimos más vacíos porque no pertenecemos a algo, que viene siendo el segundo efecto, que es la carencia de identidad. Cada vez más las personas se sienten más desarraigadas, no pertenecen a algo. Y si tú analizas, el ser humano es un ser social por naturaleza, le gusta pertenecer a algo, pero este fenómeno nos lleva en sentido contrario. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, esta contracultura del compromiso que nos ofrece, digamos, los beneficios de la navegación infinita, pero sin sus consecuencias negativas. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Bueno, hay que entender lo siguiente. El compromiso nos salva de la parálisis de la elección a la que finalmente conduce la navegación. Cada pequeño acto de compromiso ahorra energía para las decisiones más importantes. En pocas palabras, cuando nosotros nos comprometemos a algo, el siguiente paso va a ser más sencillo. Cuando nosotros vivimos en esta navegación infinita, nos resulta sumamente difícil dar este primer paso. Es más, posiblemente no lo hagamos nunca. Y esto es parte del problema porque nos lleva a estar cuestionando constantemente si es lo mejor o no es lo mejor y entonces buscamos de alguna manera las garantías y esto no se da. Cuando empezamos a tomar estos compromisos, aunque sea de forma sencilla, con pasos pequeños, es mucho más sencillo que entonces podamos definir qué es lo siguiente que vamos a hacer. Eso por un lado. Después viene esta cuestión de la autenticidad, pero sin el efecto contrario que viene siendo la anomia. Y esto es porque el simple hecho de comprometernos hace que ese compromiso en sí mismo sea auténtico. Es decir, lo hacemos porque va acorde a nuestros valores, va acorde a nuestros ideales y a lo que creemos. No estamos para cumplir expectativas o simplemente para quedar bien o movernos al vaivén de las cosas, sino que va acorde a aquellas cosas que son significativas. Entonces, ¿qué más da si la gente dice o la gente opina? Este soy yo y sobre esta línea yo me muevo. Y esto me lleva a la tercer gran ventaja, que viene siendo la profundidad de la experiencia. En pocas palabras, en lugar de estar buscando la novedad constantemente, simplemente la misma experiencia, el hecho de pagar el precio, va a hacer que mi vida se enriquezca cada vez más, me aporta mayor valor, me hace crecer como persona, me ofrece sabiduría y entonces puedo tener una mejor calidad de vida en torno a aquellas cosas que para mí son importantes. ¿Crees que esto vale la pena? Te lo dejo a tu criterio y sobre todo analízalo a tu propia situación. No olvides la enseñanza de este cuarto punto. Elegir el compromiso en última instancia nos da la flexibilidad, la autenticidad y la novedad que deseamos sin las molestias. Finalizamos el análisis, pero antes de pasar a la conclusión me gustaría reforzar las ideas clave. Si te interesa reafirmar el conocimiento de este análisis, te invito a que permanezcas sobre lo que voy a compartirte a continuación. Si consideras que ya fue suficiente, puedes pasar directamente a la conclusión. Ideas y enseñanzas clave. Modernidad líquida. Al no querer comprometernos con una identidad, un lugar o una comunidad, nos mantenemos en un estado líquido. Ventajas del modo de navegación infinita. Flexibilidad.
Por otro lado, la autenticidad, que permite desprenderte de ese falso yo y encontrar el auténtico, el real. Por otro lado, la novedad, dos términos para describir esta necesidad de lo nuevo, YOLO y FOMO. YOLO por sus siglas en inglés, que es You Only Live Once, solo se vive una vez, y FOMO, que es Fear of Missing Out, que es miedo a perderse algo. La paradoja de la elección dice que las opciones pueden paralizar nuestra toma de decisiones. Anomia, sentimientos que provienen de la desesperación por la ausencia de leyes o normas, lo que deja a las personas sin orientación sobre cómo actuar o en qué creer, así como sin comunidad. Necesitamos personas que se preocupen por nosotros y por lo que hacemos. Necesitamos calor, un sentido de auténtica comunidad, expectativas y aspiraciones. Estas cosas nos dan sentido. La novedad puede dejarnos con una sensación de superficialidad. Pasamos rápidamente de una cosa a otra para distraernos de la superficialidad. Lo que realmente necesitamos es movernos lentamente y redescubrir la profundidad. La liberación no es suficiente. También necesitamos dedicación. Necesitamos ser libres, pero libres para hacer algo. Héroes de largo recorrido son aquellos que han superado los miedos al arrepentimiento, a la asociación y a perderse algo. Se han comprometido con una causa y han marcado la diferencia durante un largo periodo de tiempo. Contracultura del compromiso. Los ciudadanos normales, los patriotas, los constructores, los administradores, los artesanos y los compañeros que todos conocemos forman parte de esta contracultura. Los ciudadanos se sienten responsables de la sociedad y la dirigen en una dirección que creen que será beneficiosa. Los patriotas, personas que se comprometen con los lugares y las comunidades que viven en ellos. Los constructores, crean cosas, tienen una visión y trabajan para hacerla realidad. Los administradores, gente que mantiene las cosas en marcha. Los artesanos, los que perfeccionan una habilidad o un oficio a largo plazo. Los compañeros, aquellos que se comprometen con otras personas y las acompañan durante toda su vida. El compañerismo es el compromiso por excelencia. Tipos de miedo. El miedo al arrepentimiento. Aunque tenemos la capacidad de convertirnos en muchas cosas, debemos elegir un único camino por el bien de nuestro autodesarrollo. Una vez que hayas tomado la decisión, actúa. Si no lo haces, el miedo al arrepentimiento volverá a aparecer. Miedo a la asociación. El compromiso a menudo significa adaptarse a las normas, necesidades y problemas de los demás. De ahí se desprende este miedo, un miedo a que nuestra propia identidad, reputación o control se vean amenazados por esa asociación. La reputación, renunciar a parte de nuestro control. Para superar estos miedos tienes que verte a ti mismo como algo dinámico y orgánico, en lugar de estático y rígido. El tercer miedo, el FOMO, o miedo a perderse algo. Hay dos cosas que nos hacen salir de la cama por la mañana, la novedad y el propósito. La búsqueda constante de novedades pueden convertirse en un FOMO crónico. Cuando tenemos un propósito en nuestras vidas, nos damos cuenta de que sin compromiso, lo que realmente nos perderíamos es la profundidad de la experiencia. ¿Qué pasaría si dejáramos nuestras opciones abiertas? En primer lugar está el abandono. Cuando ya no nos comprometemos con nuestras propias comunidades, ¿cómo podemos esperar comprometernos con toda la tierra? ¿Qué pasa con nuestras identidades? Muchas personas se sienten ahora desarraigadas. ¿Qué alternativa existe? La vibrante contracultura del compromiso. ¿Queremos una modernidad líquida en la que cada uno actúe por sí mismo o queremos un mundo sólido con personas sólidas? El compromiso te salva de la parálisis de la elección a la que finalmente conduce la navegación. Cada pequeño acto de compromiso ahorra tu energía para las decisiones más importantes. Tus acciones y elecciones fluirán a partir de tus compromisos. La autenticidad sin anomia, el simple hecho de comprometerse, hace que ese compromiso sea en sí mismo auténtico. El compromiso genera la profundidad y la profundidad es la máxima novedad. Pasamos ahora a la conclusión. Hemos visto cómo el modo de navegación infinita tiene algunas ventajas, pero quedarse atascado en ese modo acaba trayendo dolor y desconexión. Para contrarrestarlo tenemos que encontrar el compromiso. No todos tenemos que ser superhéroes, el tipo de personas que hacen campañas sin cesar por los derechos civiles.
Tampoco tenemos que ser cazadores de dragones de Hollywood. En cambio, podemos ser ciudadanos, patriotas, constructores, administradores, artesanos y compañeros. Superando los miedos que nos frenan, podemos experimentar las ventajas que da la navegación, pero a través del compromiso sin el dolor. No olvides los puntos de este análisis. El modo de navegación infinita tiene sus ventajas, pero también viene con el dolor. No hace falta ser un cazadragones para convertirse en un héroe de la contracultura. No dejes que los miedos al arrepentimiento, a la asociación y a perderte algo frenen tu compromiso. Elegir el compromiso en última instancia nos da la flexibilidad, la autenticidad y la novedad que deseamos sin las molestias. Y si quieres comprometerte con algo, pero no tienes ni idea de por dónde empezar, toma una pequeña pala. La jardinería es una gran metáfora de la vida y el compromiso. Cuando plantas un jardín, te comprometes a trabajar mucho sin obtener una gratificación instantánea. Cuidas de tus plantas de forma constante y consistente. Echas raíces. Y cuando necesitas un descanso del jardín, puedes involucrar a tu comunidad para que lo cuide. Algunas temporadas tendrás los beneficios de una gratificante recompensa. Esa abundancia, al igual que la gratificación que obtienes del compromiso y la dedicación, es una fuente de gran alegría. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Dedicado, en inglés lo conoces como Dedicated, de Pete Davis, un libro que nos enseña cómo podemos contrarrestar el modo de navegación infinita eligiendo el compromiso en su lugar. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Ya que eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y ya se encuentra liberado Revolución 180. Te invito a que le des una oportunidad. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto está análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso.
emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.